Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Jessica Parada Guerrero, alumna del grupo 401 del Instituto Tecnológico Cuicali. Como tal, me complace darles la introducción a un nuevo tema, el cual es respecto a los vendajes, los tipos y definición de algunos de los cuales nos enfocaremos en este momento. Daremos inicio con la explicación de lo que es un vendaje. Y es que esta se define como la ligadura que se hace con vendas o con alguna otra piezas que son de lienzo y que de este modo se acomoden a la forma o la región del cuerpo donde se desea aplicar, con el fin de sujetar un apósito o tal vez algún otro material. Su uso es frecuente y siempre ha sido así desde tiempos antes para cubrir lesiones cutáneas e inmovilizar. Bueno, para esto daremos inicio con lo que es el primer vendaje, y este es el vendaje circular. Si bien se sabe, este tipo de vendaje se usa para fijar lo que es de extremo a extremo algún miembro del cuerpo, es decir, de principio a fin, para inmovilizar. ¿Pero qué se inmoviliza aparte del miembro? También se inmoviliza algún tipo, por ejemplo, de apósito, gasa e incluso el mismo vendaje, para frenar en algún tipo de herida, alguna hemorragia. A continuación daremos lo que es la descripción de la colocación de este tipo de vendaje. Y es que para esto, de ser posible, si el paciente nos pudiese ayudar con lo que es la posición del brazo, estaría excelente, para que sea más rápido y más dinámico. En este paso, se iniciará de lo que es de la muñeca subiendo hacia arriba, donde, como manera inicial, desde la muñeca daremos 3 vueltas o daremos 3 capas encima una tras otra del vendaje para ir subiendo de manera uniforme y circular. Es aquí en esta imagen donde podemos observar un vendaje de este tipo terminado. Y es que es importante recordar el detalle de que no se debe de dejar ningún tipo de relieve o arruga para evitar algún tipo de úlcera, así como se pueden observar que van de manera derecha y uniforme a modo circular las comisuras de la venda. Vendaje en espiral. Como tal, este tipo de vendaje se usa para lo que es sujetar algún tipo de zona, es decir, como, no sé, manos, muslos y piernas, donde se usa frecuentemente, pero para sujetar gasas, algún tipo de apósito y mantener un poco inmóvil lo que es la extremidad para su pronta mejora. En cuanto al procedimiento de este tipo de vendaje, se puede decir que es similar, por no decir idéntico, al anterior, y es que aquí lo único que cambia es la posición de la venda, en la cual tiene que ir subiendo de manera inclinada para hacer el espiral. El siguiente vendaje del cual hablaremos es vendaje de rodilla y codo en 8. Como tal, este tipo de vendaje es una técnica que se aplica para las articulaciones tales como son rodilla, codo, tobillos y etc. Y esto con la finalidad de sujetar algún tipo de apósito o inmovilizar ante algún tipo de fractura, esguince o lesión en dicha área. Se procederá a hacer la explicación de la técnica o colocación de este vendaje, y es que aquí, como bien se ve en el video, iniciamos de la parte posterior a inferior, es decir, de arriba hacia abajo, colocando desde la primera parte 5 centímetros de la rodilla 3 capas de venda, es decir, una tras otra, y posterior a eso se irá desplazando hacia abajo por la parte de atrás de la articulación, es decir, de la rodilla. Todo esto con la finalidad de limitar movimiento y mantener en una posición. Sube y baja para hacer la actividad en 8. Así es como debería de quedar un vendaje en 8 para el área de rodilla. Esto lo que trata es, como ya bien dijimos, inmovilizar o recortar la movilidad de una extremidad, en este caso de la rodilla. Haremos lo mismo con este procedimiento, y es el vendaje de codo. En este lo que haremos es lo mismo, prácticamente son igual unos pasos similares, es decir, en cuanto que empezamos de arriba,
con la finalidad de ir desplazándonos hacia abajo. Y una vez que llegue hasta ese punto, se empezarán a hacer las intersecciones de la venda hasta formar vendajes en 8. Iniciamos igual, con la misma colocación de vendas en 3 capas, es decir, una tras otra, para poder fijar de extremo a extremo. Una vez que se hayan puesto esas, se desplaza el cuarto o quinto vendaje haciendo una intersección en diagonal por la parte superior, por la parte de atrás del codo, es decir, la parte delantera que da hacia la caja torácica. Una vez que ya tiene así, se hace la intersección, como comentábamos, la venda en diagonal va hacia abajo, 2 o 3 vendajes igual para poder hacer la fijación y sube por la misma área donde bajó. Todo esto en posición de que dejemos el codo libre, como se puede ver aquí. Vendaje de axila y hombro. Para este procedimiento, en cuanto al vendaje de axila y hombro, pues es importante ver la técnica, y es que este puede ser en forma de espiga ascendente, la manera en la cual irá lo que es el vendaje. Igual, empezamos del área del brazo, 3 vendajes a modo de fijación, una tras otra, o una encima de la otra, y así ir subiendo hasta llegar al hombro. Una vez que se llega al hombro, no se observa, pero hace el recubrimiento de ese espacio axilar de ese brazo. Y una vez que ya se tenga recubierta esa parte, de ese mismo brazo, se pasa hacia la parte de la axila del brazo que está a un costado, pero por la parte de abajo. A modo diagonal, esa venda se va pasando de arriba hacia abajo a 3 capas hasta quedar así. Vendaje de capelina. Bueno, como tal, este tipo de vendaje es muy utilizado para lo que son la protección de creaciones craneales, así como quemaduras de cabeza, para sostener apósitos de heridas a modo craneal. Lo que hace diferente este tipo de vendaje al resto de las demás es tanto el material como el procedimiento, ya que para material se usa una venda de 10 centímetros de ancho que sea totalmente elástica y que permita tener un buen recubrimiento cráneoencefálico. Y en cuanto a su procedimiento, esta inicia poniendo la venda en la frente del paciente, tratando de darle de 5 hasta 6 vueltas, tratando de recubrir todo lo que es lo largo del perímetro cráneoencefálico. Es decir, que de la frente estaremos dando vueltas, incluso recubriremos la oreja, y posterior a que llegue después de la sexta vuelta, que llegue en la parte, paramos en la mitad de la parte de atrás y justamente ahí empezamos a hacer el recubrimiento de entrelazado, es decir, de la parte del medio de la parte craneal trasera, vamos de atrás hacia adelante haciendo recubrimientos de la capa craneal, es decir, a modo de que todo quede cubierto tanto a los costados como arriba. Vendaje de pie. Este tipo de vendaje se usa de modo alternativa y muy concurrente, ya que es muy útil y accesible para lo que es el tratamiento de varios padecimientos, tales como son la finalidad de establecer algún tipo de esguince, proteger lo que es la extremidad de alguna torcedura o hacer la fijación de alguna torunda o de algún otro material. En cuanto a la instalación, como tal, lo que haremos en la instalación de este vendaje es lo siguiente, es justamente el sitio o punto de inicio del cual partiremos el vendaje. Posterior a eso que ya lo tenemos, colocamos la venda y damos un recubrimiento, un revestimiento de 3 a 4 capas, una tras otra de vendas, es decir, 4 vueltas sobre el vendaje, para después ir subiendo desde donde es el punto de inicio a modo transversal la venda, ir subiendo
con la finalidad de no dejar ningún tipo de relieve en la venda o algún otro tipo de problema que pueda crear una úlcera por presión. A continuación se mostrará cómo es un procedimiento en cuanto a la curación de una herida de pie diabético. Bueno, dentro de los materiales podemos usar lo que es agua destilada o algún otro líquido que sea totalmente favorable para la limpieza de la herida, guantes como barrera de protección tanto para el paciente como para el personal que está llevando a cabo la limpieza, lo que son gasas, una jeringa. La jeringa se usa precisamente para lo que empieza. En casos para poder proteger, terminar la limpieza, una venda y cinta adhesiva para fijación de la venda o el vendaje y con el procedimiento. Lo primero que se va a hacer es tomar esto